Bienvenidos a todos, a todas y a todes una vez más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy estoy con otra María. Hola María, ¿qué tal? Muy bien, hola María. Hola. Bueno María, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres y por qué estás haciendo este podcast? Qué pregunta, qué pregunta. ¿Verdad? Bueno, pues lo primero que podría dar como respuesta a esta pregunta que me haces em, es que en estos momentos, si me tuviese que definir quién soy, creo que me definiría como que soy una mujer cis, blanca, bisexual, consciente. Creo que la palabra que más me podría definir ahora es una persona que está entrando en una fase de mucha consciencia en su vida, ¿no? Y esta ¿no? Característica de ser consciente, pues aparece, tiene lugar hace como aproximadamente 7 años que yo empiezo a hacer una terapia muy fuerte a la que llego en un estado como de depresión un poco. Ujú. Y entonces el trabajo con mi terapeuta empieza a llevarme hacia este mecanismo de volver consciente todo lo que hago en mi vida, ¿no? En esta terapia, bueno, van pasando cosas y lo que me conduce, uno de los cambios grandes a los que me conduce en mi vida, que me conduce a muchos, es a poner fin a una relación que yo mantenía desde hacía 30 años, una relación monógama, cerrada, clásica, tradicional. Y entonces, bueno, pues empiezo a pensar un poco por qué estoy ahí, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que yo a los 18 años decidí esta opción afectiva de forma totalmente automática. Me metí en lo que yo denomino, que me gusta mucho este término, una monogamia precoz, es decir, con Ujú. 18 años abocarte a la monogamia como de una forma tan cerrada como yo lo hice, me parece que es un mal momento, es un momento para otras cosas, por eso hablo de esta precocidad. Y lo que me di cuenta en ese momento de conciencia, de empezar a pensar por qué hice eso a los 18 años, es porque realmente yo quise anular toda posibilidad de riesgo. O sea, a mí me parece que la monogamia es una fórmula que lo que te incapacita es para arriesgarte, y por lo tanto, si te incapacita para arriesgarte y para que te rechacen y para experimentar pérdidas y todo lo demás, ¿no? También para ser aceptada y Sí. para tener experiencias, lo que ocurre es que si te rechazan, dejas de aprender. Ujú. Realmente para mí la sensación que tengo ahora mismo es que durante esos 30 años yo bloqueé mi capacidad de aprender afectiva. Y bueno, pues eso, claro, estalló. O sea, eso fue lo que me llevó de alguna manera, a deprimirme tanto, ¿no? Yo me impedía a mí misma aprender y me impedía a mí misma desarrollar cosas que para mí son muy importantes, que tienen que ver con todas estas cuestiones del aprendizaje. Y también me impedí como el desarrollo de mi eros, ¿no? O sea, mi eros lo concentré en una fórmula, en una persona, en vez de experimentarlo con otras. Y básicamente esa es como un poco mi biografía afectiva, ¿no? Lo que ocurrió es que yo en el año 2018 entonces me separé de la persona con la que llevaba 30 años en esta Ujú. fórmula. Estuve como de experimentación, como no, abriéndome a otras relaciones, leyendo mucho. Y lo que ocurrió aproximadamente en el 2020 es que encontré la fórmula que me parecía adecuada, que es la anarquía relacional, y ahora mismo pues estoy experimentando qué es relacionarme afectivamente desde ahí. Wow. Que pasaste de un extremo al otro, ¿no? Porque dentro Sí. de sí, sí. Bueno, Sí. ahora te preguntaré un poquito más por qué, o sea, por qué la anarquía relacional, Ujú, pero sí que es verdad que antes de todo esto me gustaría destacar que, bueno, tú me contactaste a través de la entrevista que yo hice con Íñigo, donde se hablaba bastante de los celos y demás, ujú, y bueno, en un momento me diste una
charla magistral de qué son los celos y de dónde, ¿no? De dónde tratarlos. Cómo tratarlos no es la palabra, ¿Cómo sino atravesarlos, cómo no? atravesarlos, eso es. Sí. Entonces dije, bueno, María tiene que venir a mi podcast a dar esta charla que me acaba de dar a mí, la tiene que venir a decir todo en el podcast porque me pareció súper interesante. Sí, yo aprovecho esto que me dices para decir que quiero, lo que voy a contar ahora lo quiero hacer desde la máxima humildad, que yo llevo muy poco en este sistema, pero precisamente en estos momentos estoy atravesando un momento de celos importante, por lo tanto creo que tengo cosas que contar, pero desde luego todo bajo el paraguas de la no autoridad, ¿no? O sea, lo que te voy a contar y luego escucharán los oyentes es algo mío, personal, que me sirve a mí, que puede servir de herramienta a otras personas, por eso he decidido al final hacer el podcast, pero que en ningún caso quiero generar como otra autoridad o decir los celos se solucionan así. No, esto es una cuestión que tenemos que resolver cada una de nosotras de formas muy distintas, aunque sí que hay algunas ideas clave que yo voy a compartir hoy. Genial. Muy bien, me parece súper interesante. Yo creo que va a gustar mucho este podcast. Vale, entonces hemos hablado que tu opción para relacionarte ahora mismo es la anarquía relacional. Sí. ¿Cómo llegaste de una monogamia Ujú. a estar en el otro extremo que es la anarquía relacional? Bueno, a mí lo que me pasó es que yo soy una persona que lee mucho Ujú, y cuando me divorcié, de repente pues empecé a leer y llegó a mis manos el libro de Brigitte Vasallo, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Ahí descubrí esta idea de la monogamia como sistema más que como práctica y me pareció que era justo lo que a mí me pasaba, ¿no? ujú, Y entonces el libro de Brigitte siempre digo que, bueno, pues me llevó a divorciarme, ¿no? Como decir, yo no quiero esto. Claro, el problema ahí era como, ¿qué otras fórmulas hay alrededor, ¿no? Entonces, pues empecé a interesarme por el poliamor, vi todas las modalidades de poliamor que hay, bueno, me metí en toda la teoría de las no monogamias, hasta que encontré la fórmula de la anarquía relacional a través del libro de Anarquía Relacional. ujú. Y entonces, bueno, pues dije, creo que esto es lo que más se adecua a mi modelo de pensamiento. Porque sobre todo para mí la anarquía relacional, que me imagino que es la pregunta que me vas a hacer ahora, es un sistema que para mí incluye 4 conceptos que son muy importantes, ¿no? El primero de todos es el autogestión, es decir, que no propone un modelo cerrado ni propone, ¿no? otra nueva normatividad, Ujú, sino que simplemente dice que cada una de nosotras tenemos que romper los automatismos y generar nuestras propias modelos relacionales, entre los cuales puede incluirse perfectamente la monogamia, pero ujú, siendo conscientes de ello, ¿no? O sea, la clave de la anarquía relacional para mí es que me mete de lleno en la parte de la consciencia afectiva. Y esta claro. conciencia afectiva eh, me lleva a entender que cada relación es diferente una de otra y por lo tanto tiene que ser autogestiva. Otra de las cuestiones súper importantes es la idea de la no autoridad, ¿no? Que está ya implícita en el anarquismo clásico, lo que pasa que se lleva Ujú, al anarquismo, perdón, sí, al anarquismo relacional. sí, Entonces, no autoridad, vamos a hablar de esto luego, pero esta idea de yo no tengo nada que decirle a la otra persona o a las otras personas con las que me relaciono, ¿no? ujú, Y además esto es una cuestión que está impregnando toda mi vida, porque yo sí que me he reconocido como una persona autoritaria en muchas de las cuestiones que he llevado a cabo antes y ahora es como, no, o sea, esto es lo último que quiero. Ahora mismo quiero ser no autoritaria, ¿no? claro. Por ejemplo, hay cuestiones como el tono, muchas cuestiones de mi vida que están siendo modificadas, el tono de hablar, a raíz de la idea de no autoridad. Ujú, Luego también está, que por ejemplo esto es muy diferente al poliamor jerárquico, la idea de la no jerarquía. ujú, Y también, por último, otra de las cosas que me parecen muy importantes de la anarquía relacional es cómo aborda la cuestión del alosexismo, que este es un término del que voy a hablar bastante y por eso lo quería ahora definir un poco,
y tiene que ver, el alosexismo tiene que ver con no situar las relaciones que incluyen prácticas sexuales por encima de las que no, ¿no? Vivimos en una sociedad profundamente alosexista en la que es tácita esa diferencia y de hecho la monogamia se basa en esa diferencia, ¿no? La monogamia dice las relaciones que tienen sexo están por encima de las que no lo tienen, ¿no? Y la anarquía relacional le da una vuelta a eso y por lo tanto, si yo tuviese que resumir en una frase qué es lo que es para mí la anarquía relacional, más que una cuestión de hacer algo nuevo, es mirar de forma diferente a las prácticas afectivas que ya tenemos, tanto yo como todas las personas, ¿no? Si tú empiezas a incluir en tu modelo afectivo tus vínculos consanguíneos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿no? Y configuras este concepto del que también quiero hablar, que es el del racimo, en vez del de la pareja, te empiezas a dar cuenta de que si tú estás en racimo, que es como yo hablo ahora, ¿no? Cuando me preguntan y digo, no, yo estoy en racimo, en ese racimo están todas las personas con las que tienes relaciones y no haces diferencia entre ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, ese es el principio de no jerarquía. Y además esto te sitúa en un lugar como muy maravilloso porque empiezas a darte cuenta de que hay mucha abundancia, de que tienes, la mayoría de las personas, si hiciésemos como un mapa de nuestras constelaciones vinculares, seguramente saldrían 10, 15, 20 personas, ¿no? Mientras que el modelo de la pareja te dice, no, solo tienes una. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que si solo tienes una y esa una se va, ¡wow! ¿No? Estás vendida. En cambio, si dices, bueno, pues esta se va, pero yo continúo con mi racimo. Claro. Es muy distinto el posicionamiento mental cuando estás en racimo a cuando estás en pareja. Qué bien explicado, ¿eh? 30 años de profesora también. Eso iba a Mucho. decir, se nota, sí. Sí. Qué guay. Has hablado que ahora mismo estás atravesando un momento un poco, Sí. iba a decir difícil, pero no me gustaría usar esa palabra, sino importante en tu vida porque estás atravesando un momento de grandes celos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que dice que los celos en realidad no existen y que son otras emociones que están por detrás. Para ti, ¿qué son los celos? Bueno, pues esta es una pregunta muy buena. Para mí, en esta reflexión que he estado haciendo para prepararme esta entrevista, he llegado a poder enunciar que los celos son un sentimiento de malestar por la creencia de pérdida de una de las personas que amo. Pero fíjate que te digo por la creencia de pérdida. No es realmente una pérdida en sí, porque no hay ninguna pérdida, sino que yo me creo que hay una pérdida, que hay un pensamiento que me dice que si una de las personas que yo amo, que amo a muchas, pero una de ellas en concreto, ¿no? en este caso, está iniciando una relación con otra persona o iniciando o está ya en ella y está en ese momento con ella, en ese momento esa persona está abandonándome. Para mí los celos están muy relacionados con la herida de abandono que yo tengo y que tenemos todos los humanos, ¿no? Pero que en este caso yo tengo de una manera como muy concreta por unas circunstancias de mi vida, ¿no? Pero no es real. O sea, es un malestar que está generado a través de la segunda cosa que para mí es los celos, que es muy importante, que es un patrón de comportamiento social occidental. Los celos es una cuestión absolutamente cultural, es una cosa que nos han hecho aprender, es una conciencia condicionada, ¿no? Es una energía que tiene que ver con algo que hemos ido aprendiendo desde que somos pequeños. Hay otras culturas que en sus cuestiones afectivas no tienen celos. Y luego es muy interesante ver cómo en nuestra propia cultura afectiva, la que vamos generando cada una de nosotras, por ejemplo, no tenemos celos cuando estamos en la cuestión de la amistad o no tenemos celos cuando por ejemplo, en la maternidad, ¿no? tienes varios hijos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque
si somos capaces de no tener celos en otras de nuestras áreas afectivas, ¿por qué sí tener los celos cuando aparece las relaciones, podríamos decir, románticas o las relaciones que incluyen sexo? ¿No? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, creo que es muy importante hablar de este patrón y hablar de este patrón como una cuestión política muy vinculada a la monogamia europea. O sea, no es una cuestión, digamos, biológica, sino que es una cuestión que tiene que ver con las políticas que el patriarcado, la Iglesia Católica y el capitalismo hacen de nosotras. Entonces, esto para mí es muy importante porque el trabajo que hago de atravesar los celos también atraviesa estas tres cuestiones. Es decir, es una especie como de rebelión frente al patriarcado, frente a la Iglesia Católica y el capitalismo, que me dicen que si la persona que yo amo está con otras personas, me está abandonando. Qué reflexión más profunda, es decir, es que muchas veces ¿no? Uno sigue esos patrones y no te pones a pensar en ellos porque no nos damos cuenta de toda la influencia que tiene, pues eso, lo que has dicho, la Iglesia, el patriarcado, el capitalismo. Es que es tanto, estamos tan condicionados por la sociedad que no nos ponemos a pensar en ello. Claro, pero es que operan en nosotras. Es que nosotras somos esas tres cosas. Entonces, yo concretamente estoy utilizando los celos y todo lo que estoy viviendo de la anarquía relacional como una arena, ¿no? Para darme cuenta de todos esos patrones políticos que habitan en mí y transformarlos. Entonces, Claro. esto es muy interesante porque ya no solamente es una cuestión personal, sino que es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión comunitaria. Y claro, esto nace de una cuestión muy importante y es que en el modelo autogestivo que yo estoy llevando a cabo de anarquía relacional no hay exclusividad sexual. Claro, sí, sí. Yo no impongo exclusividad sexual a ninguno de mis vínculos, ni mis vínculos me obligan a mí a tener exclusividad sexual. Entonces, ahí lo que ocurre es que, además esto es un poco a lo sexista, en las relaciones en las que incluye prácticas sexuales, aparecen los celos. En las relaciones en las que no incluyo prácticas sexuales, no soy nada celosa. O sea, Ya. yo llevo súper bien, tengo muchísimos vínculos que podríamos catalogar como amistad y cuando mis amigos me presentan a otros amigos o a sus parejas, me parece maravilloso. Es más, yo siempre intento como, ¿no? Que se relacionen entre ellos. ¿Qué ocurre cuando de repente hay alguien que significó a través de la práctica sexual? Que aparecen los celos. Ya. Es muy fuerte esto. Sí, sí, es que me siento totalmente identificada porque ocurre también conmigo, o sea que Claro, lo entiendo. claro. Eh, entonces, a mí me gustaría saber también un poco qué haces tú para atravesar estos celos, ¿no? Porque al final fue lo que tú me dijiste a mí y que quiero Sí. que sepa todo el mundo que nos escucha, Vale. porque realmente me hizo darme cuenta de algunas cosas que yo nunca había tenido en cuenta. Vale, pues mira, te lo voy a contar. Esto es una cuestión como un poco íntima porque son mis herramientas personales, pero creo que es muy interesante compartirlas y me parece que es muy importante compartirlas en tu podcast y desde aquí te lo agradezco mucho que los hagas, María, porque a las personas que estamos en estos modelos nos faltan lugares de visibilización, lugares donde compartir herramientas y me parece que tu cadena de podcast es muy interesante por esto, ¿no? Gracias. Entonces, yo te las voy a contar. Yo lo que pasa es que soy, como ves, de hacer muchas taxonomías. Me gusta, yo tengo una herramienta de trabajo muy potente que es por las mañanas hago todos los días un diario en el que escribo aproximadamente una hora a mano con una Wow. pluma y en ese diario voy haciendo como una reflexión y volviendo consciente todo lo que ha pasado el día anterior, ¿no? Entonces, he podido llegar a esta conclusión repasando mis diarios. Vale, Em, digamos que para trabajar los celos yo hago 5 cosas, ¿vale? vale, Entonces, la primera cosa que hago es deconstruirlos mentalmente y de alguna manera teorizarlos, intelectualizarlos. Coger este patrón que es como tan visceral y tan de la tripa, ¿no?
que cuando sientes celos es como si te metieran un puñal en la tripa y te hicieran el harakiri, y volverlo de alguna manera teórico, o sea, como coger distancia sobre ello y mirarlo como un testigo de tus propios celos, ¿no? Ser testigo de tus propios celos. Entonces yo ahí me he dado cuenta de que hay en ese primer punto de la deconstrucción hay a su vez otras 5 ideas clave. La primera idea clave para mí, y que me funciona y que es muy importante, es lo que yo llamo el principio de soberanía personal o de no autoridad, que ya hemos hablado de él. Y es que yo no tengo absolutamente nada que decirle a otra persona de cómo quiere vivir su vida. Entonces, si esa otra persona quiere tener relaciones sexuales con 0 personas, con 10 personas o con 100 personas, yo no tengo nada que decir. Las personas no tenemos nada que decir a las otras de cómo vivir sus vidas, ¿no? Y entonces este principio de no autoridad es una parte muy importante de los celos, porque los celos están todo el tiempo abocándote a que le digas al otro cómo tiene que vivir su vida. Claro. Y hago un pequeño paréntesis, me Claro. imagino que este es uno de los que más te cuesta a ti por lo que has dicho antes, ¿no? Que eres una persona muy autoritaria. O Efectivamente. eras, bueno, o estás en proceso Era. de... Sí. Espero era. Entonces, me imagino que este es uno de los puntos que más te ha costado a ti trabajar. Efectivamente. Pero al mismo tiempo, yo lo que estoy viendo también en estos años de mi vida es que los patrones se pueden cambiar. Claro. Y lo estoy cambiando. Y ahora mismo, como tengo muy consciente y muy activa este principio, no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Por ejemplo, incluida a mis hijas, que son ya adolescentes, a las cuales la idea de la no autoridad me ha servido mucho para vivir la adolescencia con ellas, acompañarlas, pero no ser autoritaria, no decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo muy bueno de ver cómo desde los celos, desde el atravesamiento de los celos, podemos ir a otras partes de nuestras vidas, ¿no? Luego hay otro principio importante, que es el principio de suma o de no sustitución. Este principio de suma tiene que ver con esto que estábamos hablando antes de la amistad, ¿no? Todas las personas que nos rodean, que nos escuchan, seguramente que tienen más de una amistad. Y cuando aparece una nueva amistad, no piensan, ay, tengo que deshacer la amistad con una persona anterior para tener una amistad nueva, sino que Claro. simplemente esa nueva amistad se suma a las amistades que ya tenía, ¿no? Esto es lo mismo que tenemos que hacer con las relaciones afectivos sexuales, que además es lo mismo que también hacemos con los vínculos cosanguíneos, ¿no? Yo tengo, como acabo de decir, 2 hijas y yo no he dejado de querer a la primera cuando llegó la segunda. Claro. Sí que es verdad que pienso que manejar un número muy extenso de vínculos puede llevar a un colapso atencional. O sea, yo prefiero tener pocos vínculos y cuidarlos bien que muchos vínculos y cuidarlos mal, ¿no? Pero también creo que es importante decir en este punto que es muy difícil para mí cuantificar cuando me dicen, bueno, ¿y cuántos vínculos tienes? Pues no lo sé. No lo sé porque además los vínculos van cambiando. De repente en una semana un amigo que por una circunstancia hace mucho que no veías, de repente cobra mucha importancia por las razones que sean, y a lo mejor una persona con la que tienes mucha constancia desaparece. Entonces, en esa red de vínculos, en ese racimo, lo que también cambian mucho son las intensidades. Claro. Y yo que a mis hijas ahora mismo estoy con ellas en custodia compartida, pues cuando están conmigo son personas muy activas de mi momento vital, Sí. pero de repente cambia eso y no pasa nada. No hay ningún drama de repente por no comunicarme con mis hijas durante 2 o 3 días, ¿no? O más incluso, ¿no? Entonces, este principio de suma es muy importante porque el amor Disney, ¿no? Lo que nos dice es que para enamorarnos de una persona hay que desechar a la persona anterior, que no nos podemos enamorar de 2 personas a la vez. Y esto es absolutamente falso. Esto es un patrón cultural que viene otra vez del patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene mucho que ver con pues con el control sexual femenino y con muchas de las cuestiones que están rodeando a la monogamia clásica, ¿no? Claro. Luego hay otro principio importante para mí,
que es como, yo lo llamo el principio de madurez frente al principio de competencia. Creo que los celos sobre todo están muy basados en la idea de competir, ¿no? Que esto además es especialmente, nos han metido mucho a las mujeres, ¿no? La idea de que todas somos competidoras, ¿no? Sí. En esta cuestión del privilegio del macho, ¿no? Y entonces, cuando estás en no monogamias, esta idea de competir, lo que hay que hacer es transformarla en la idea de colaborar, ¿no? En la idea de generar comunidad, en la idea también de ser madura, de relacionarte bien contigo misma, de desarrollar el amor propio, ¿no? No competir con las demás, pero tampoco competir contigo misma. Entonces, esta idea de, digamos, la madurez frente a la infantilidad de los celos, para mí es central. Yo creo que el pensamiento de los celos es un pensamiento fundamentalmente infantil, muy basado en la supervivencia que tenemos todas nosotras cuando somos criaturas. O sea, hasta los 12 años realmente tú dependes de tus padres y de tu madre, de tus padres, y para sobrevivir. Entonces, sí que puede aparecer ahí la idea de que cuando viene alguien nuevo, tú piensas que te van a abandonar, pero solo hasta los 12 años. A partir de los 12 años lo que hay que hacer es madurar y lo que hay que hacer es convertirte en una adulta. Y convertirte en una adulta supone que no tienes ese miedo al abandono porque tú te tienes a ti misma. Claro. Entonces, este principio de la madurez, que evidentemente tiene que impregnar muchas partes de nuestras vidas, está también en este punto, ¿no? En este tercer punto. Ujú. Eh, luego hay otra idea clave que es el principio de diversidad. Podríamos hablar de valorar equitativamente las prácticas que llevamos a cabo en su totalidad. Es decir, yo siento mucho placer cuando voy al cine con mis vínculos, cuando voy a la playa, cuando hago un viaje, cuando leo un libro, cuando nos damos un paseo y por supuesto que también cuando tenemos relaciones sexuales, ¿no? Pero es que resulta que lo que nos está diciendo todo el tiempo los celos es que solo tenemos que sentir esa pérdida cuando hay relaciones sexuales. Entonces, esto es muy loco, María. Es que cuando lo ves desde fuera es una cosa muy extraña, Sí. Sí, ¿no? sí, y que es cierto que centramos toda la atención en el sexo, ¿no? Es decir, Claro, justamente hablé esto con Juan Carlos, que, ¿no? Cuando te preguntan, ¿estás conociendo a alguien y demás? Y lo que te preguntan es, ¿pero ha habido sexo? O sea, es claro. como que todo se centra en el sexo, si no, no es válido. Claro, es como la frontera, ¿no? Ujú. Imagínate que alguien te pregunta, en vez de preguntarte eso, te dice, ¿y qué tal con esa persona? Y tú le dices, pues muy bien, porque resulta que nos encanta hacer jardinería juntas. Ah, entonces ya los celos no aparecen, ¿no? Claro. Entonces, otra de las cosas importantes de los celos es desarrollar este principio de no a lo sexismo. O sea, los celos son muy interesantes para trabajársela a lo sexismo, ¿no? Para intentar, porque vivimos en un mundo muy alosexista, ¿no? Ujú. Y todo, la publicidad, el cine, las series, todo nos están hablando, ¿no? De esta diferencia tácita. Pero volverla consciente y trabajártela es decir esto, es decir, no, o sea, porque una de las personas que yo amo haya tenido relaciones sexuales con otra persona, eso no me tiene por qué poner en ese malestar que son los celos. Claro. Tengo que trabajarme esto porque esto no está ocurriendo con mis otros vínculos. Ujú. O no solamente no están ocurriendo con mis otros vínculos, sino con este vínculo. Si este vínculo me dice que ha estado con quien sea, pero que en vez de eso ha estado navegando en un velero, pues yo me quedo tan contenta. Pero si me Claro. dice o sospecho que ha tenido relaciones sexuales, entonces empieza el malestar, ¿no? Es ahí donde hay que hacer ese ejercicio de conciencia. Ujú. Creo que también ese ejercicio de conciencia, ¿no? Hay que aceptarlo porque es difícil, es duro, no se puede hacer en un clic, ¿no? Pero sí que decir, ah, pues mira, me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Claro. Y por último, tendríamos en este apartado lo que yo llamo el principio de compersión. La idea de la compersión, yo no sé si la has hablado ya en otros podcasts, No, María. si la puedes decir, Vale, es... es un término que es el opuesto a los celos y es muy interesante porque yo la primera vez que lo oí, que lo escuché, todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Y qué es eso? Y es muy flipante que en la sociedad que vivimos Ujú. tengamos tan claro y tengamos tan presente el concepto celos
y no tengamos claro el opuesto, que sería la Ujú, conversión. La conversión sería ese sentimiento de felicidad, de placer, de amor, cuando las personas que nosotros amamos aman a otras personas. ujú, Es decir, si antes he definido los celos, ¿no?, como ese sentimiento de esa creencia de pérdida, sería al revés, sería una creencia de abundancia, de ujú, participación, de felicidad. Sería un sentimiento que en vez de malestar sería un sentimiento de bienestar, ujú. que realmente a mí me parece que es absolutamente lógico. Es decir, la persona que tú amas ama a otras personas, pues es lo que debería de ser, ¿no? Claro. Sentirte contenta ahí. Y es lo que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que si tú ves que la pareja ay, perdón, la persona que tú amas, tiene muy buenos amigos, Sí, ves que le cuidan, que están por él, que le dedican tiempo, te alegras muchísimo, porque dices: claro, "Qué bien que efectivamente, tengas esa red afectiva". Pero ya claro. cuando pasamos a lo sexual, pues ya no te hace ni pizca de gracia. ¿Verdad? Es Mm, muy loco, ¿no? O sea, es que sí, cuando lo miras desde fuera dices, es que esto no tiene ningún sí, sentido. O sí, sea, sí, ¿por qué que aparezcan unas prácticas sexuales aparece este sentimiento de malestar? Si sí, además en muy pocos casos las prácticas sexuales que tenemos conducen a tener hijos, que digamos que en el origen de todo esto está eso, ¿no? El control sexual femenino tiene su origen en claro. que en tener hijos para saber quién es el padre. O sea, si esto Ujú, no va a operar en ningún caso o en muy pocos casos, ¿por qué sigue siendo el sexo tan importante en las ya, relaciones afectivas, ¿no? Entonces, el sentimiento de conversión a mí me parece como uno de los grandes logros que yo he aprendido dentro de la anarquía relacional, porque me parece un pensamiento muy elevado y muy interesante. O sea, a mí realmente me encantaría en algún momento de mi vida, no sé si lo conseguiré, pero estoy en ello, sentir conversión, sentirme realmente feliz porque las personas que yo amo y que incluyo con ellas un vínculo afectivo sexual, amen a otras personas y me lo digan y yo me sienta tan contenta de que eso ocurra, ¿no? Eso es justo lo que estoy intentando atravesar ahora, ujú, ¿no? En una de las relaciones en las que estoy está ocurriendo esto. Además, lo que ha aparecido por primera vez es un vínculo nuevo, que esto es una cuestión muy difícil de atravesar, de las más difíciles de atravesar. Y entonces, bueno, pues poder hablarlo, poder comunicarlo, poder compartirlo y poder sentirme bien y tener bienestar, porque haya aparecido esta persona en la vida de una de las personas a las que quiero, me parece lo más lógico y lo más normal. Y en ujú, cambio lo que está ocurriendo es lo contrario, ¿no? Entonces estoy ya. haciendo este trabajo de manera muy profunda en este momento específico de mi vida. Qué bien, pues gracias por compartirlo también, porque muchas veces se ve como que las personas que nos relacionamos de forma no monógama que no sentimos celos y todo lo contrario, creo que somos No, los que más lo trabajamos. exactamente, creo que somos las que más consciente lo hacemos y entonces, bueno, pues lo que hay que tener es un poco como herramientas para hacer esto. Ujú, Esto que acabo de decir sería el primer, como la primera herramienta, ¿no? De construir los celos. ujú, Luego habría otra herramienta em, que es, por ejemplo, llevar a cabo el principio de suma en ti misma. Quiero decir, creo que es importante experimentar otras relaciones y otras relaciones afectivos sexuales en ti misma para darte cuenta de que tener esas relaciones afectivas sexuales no interviene para nada en el amor que tú tienes por las personas que ya estaban. ujú, Es decir, que es verdad que puedes enamorarte, bueno, la palabra enamorarme no me gusta mucho, pero como desarrollar un amor profundo, un amor importante, un amor íntimo por otras personas. Entonces, esto, que lo hagan tus vínculos, está muy bien, pero también es muy importante que lo hagas tú, porque es la fórmula para darte cuenta de que es posible hacer eso. claro. Entonces, creo que en las relaciones no monógamas es interesante tener más de un vínculo por esta cuestión, para experimentar esto, ¿no? Sí, sí. Luego, otra cosa que he aprendido es que hay que ser muy pacientes con nosotras mismas y con los demás en este tema de trabajarse los celos. O sea, es un patrón que tenemos tan metido en la cabeza
que yo creo que como mínimo 2 o 3 años son tiempos mínimos para poder cambiarlos, ¿no? O sea, como que esta es una cuestión en la que das un pasito adelante y 5 pasitos atrás, Sí. y cuando das los 5 pasitos para atrás, aquí hablaría como del cuarto punto, es decir, tenemos que querernos mucho y ser muy indulgentes con nosotras mismas. No frustrarnos, darnos cuenta de que estos patrones son muy complicados de superar, pero que se puede, ¿no? Ujú. Confiar. Y creo que, aparte de darnos tiempo, es muy importante hacerlo sin esfuerzo. Aquí quería compartir con todas vosotras una frase de mi terapeuta que me cambió mucho la vida, Ujú. que mi terapeuta me dijo una vez que el esfuerzo solo lleva al fracaso. Y yo cuando la escuché por primera vez, pues puse la misma cara que estás poniendo tú, que es como, what the fuck? ¿No Si era al eres... revés? no era Sí, al sí. revés, no nos habían dicho de pequeños que hay que esforzarse, que tal. Entonces, mi terapeuta me dice, no. Lo que hay que ser es voluntariosa, lo que hay que ser es disciplinada, lo que hay que hacer es ser constante, pero no esforzarse, porque esforzarse implica obligación y la obligación quita el placer. Y si no Ujú. hacemos las cosas con placer, las acabamos abandonando. Y siempre me ponía un ejemplo muy bueno, que es el de las dietas, ¿no? Estas personas que deciden empezar una dieta, se Sí. esfuerzan un montón, adelgazan, no sé qué, pero de repente cuando ya dejan la dieta, vuelven otra vez a recuperar el peso, ¿no? que habían perdido. Ujú. Sí, sí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Realmente lo que hay que hacer ahí es intrínsecamente hacer un trabajo para que tú sientas placer por comer alimentos sanos. Claro. Sí, Entonces, aquí sí. es un poco lo mismo, ¿no? Es como cómo desarrollar un mecanismo para que nosotros sintamos placer o nos sintamos bien cuando estamos trabajando los celos. Sí, sí, de hecho, esta frase que te dijo tu terapeuta, yo ya la había leído en un libro que ahora estaba buscando mientras estabas hablando, que es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y también cuando escuché el concepto dije, uy, pero luego es verdad que leyendo te das cuenta de que sí. Pero es verdad que me lo leí hace tiempo y ahora cuando lo has dicho ha sido como, pero eso no era al revés. Y conforme ibas No, explicándolo, no. dije, ay, es verdad, si esto ya lo había leído yo en el libro este. Mm. Claro, claro, pero pensemos en cualquier cosa que nos gusta. O sea, si a ti te gusta mucho, imagínate, correr al amanecer. Eres Sí, capaz de levantarte a las 5 de la mañana para irte a correr al amanecer, pero eso es intrínseco, eso es algo que nace claro, de ti. Si a ti te dijesen, María, por obligación tienes que levantarte todos los días a las 5 para correr al claro, amanecer. no. Entonces, creo que esta es una Mm. cuestión muy importante. O sea, superar los celos, atravesarlos, no puede ser con esfuerzo, con obligación, con una especie de autocastigo, ¿no? Como, no, me voy a esforzar, lo voy a conseguir. No. Creo que es un trabajo que hay que hacer muy despacio, en el que hay que incluir esta idea del bienestar. O sea, a mí me gusta mucho pensar en la conversión y decir, joder, cuando lo pongo en funcionamiento, porque hay momentos en que me siento como muchísima conversión, me encuentro tan bien. Claro, Y en cambio, cuando entro en el momento víctima este de, ay, me están abandonando, no sé qué tal, me encuentro tan mal. ya. Entonces, analizar los dos patrones y ver como el patrón de bienestar y el patrón, ¿no? de trabajártelo se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esta idea de ser indulgentes, de tratarnos bien, de saber que vamos a recaer, que todo esto es con altibajos, creo que también es muy importante. Y Sí, conectaría con la última herramienta, que es trabajar los celos en colectivo. De hecho, es la razón por la que he hecho este podcast. Creo que es muy importante naturalizarlo, hablarlo con tus vínculos, hablarlo con ese vínculo a través del cual estás generando los celos, ujú. compartirlo, darle vueltas, ¿no? No quedártelo para ti. Hace poco me contaban de un sistema cultural en el que cuando hay celos, a las dos personas que sienten los celos las juntan y les obligan un poco a hablar sobre ello, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre de la cultura en la que eso se llevaba a Ujú. cabo.
sin obligación, pero me parece que es una buena cuestión, ¿no? O sea, esto no individualizarlos, sino colectivizar los celos, creo que sería como la última herramienta, de tal manera que yo ahora mismo estoy empezando a hablar de esto con uno de mis vínculos, con el que más celos tengo. Hasta ahora lo que estábamos haciendo, o por lo menos lo que yo estaba haciendo era como no hablarlo, una cuestión como un poco más fantasmal. Yo me daba cuenta evidentemente Claro. de que esto estaba ocurriendo, pero no lo volvía consciente. Y volverlo consciente, no voy a mentir, no voy a decir que ha solucionado todo, no es verdad. O sea, volverlo consciente está produciendo más que sufrimiento. Antes, cuando estábamos hablando del dolor, yo hablo más de extrañamiento, como esta sensación de desfamiliarización cuando estás atravesando cosas por primera vez en tu vida, ¿no? Mecanismos que solamente estás atravesando por primera vez. Yo ahora mismo estoy como en un gran proceso de extrañamiento, pero creo que esta es la única vía para poder seguir en este sistema afectivo que es la anarquía relacional. Claro. También pienso que quizá llega un momento que me doy cuenta de que ese extrañamiento es superior al bienestar y me retiro. Y digo, bueno, pues esto no me funciona. Claro. También creo que puede ser perfectamente. Pero por el momento sigo creyendo firmemente en la anarquía relacional como sistema afectivo político y, por lo tanto, trabajándome todas aquellas cuestiones que implican estar en anarquía relacional con no exclusividad sexual, y esta es una de ellas. Qué bien. Ahora me dan ganas de aplaudirte, ¿verdad? Como si estuviera en una charla TED. Pues nada, hay que hacer una charla TED de los Hay que celos. hacer, sí, sí. Sí. Pues bueno, pues espero de verdad que a todas las personas que nos están oyendo les sirva. Yo creo que sí, vamos, es que de hecho llevaba tiempo queriendo hablar un poco más en profundidad de los celos y qué mejor que tú que te presentaste delante y me lo soltaste, que dije, "Buah, es que esto no puede estar mejor explicado ni en un libro, vamos". Sí, Así es que que cuando oí tu entrevista con Íñigo, que además te la agradezco mucho porque es muy, muy valiente hacer esa entrevista, ¿no? Hacer esa entrevista con uno de tus vínculos. ujú, Bueno, todo se sí. explica ahí, a las que no la hayan escuchado, que la escuchen. Claro, yo estaba todo el tiempo como contestando, como, ¿no? Porque había muchas cuestiones que las poníais encima de la mesa sin profundizar, ¿no? Profundizar. Exactamente. Y entonces yo es que te llamé porque fue como, joder, es que sobre esto estoy yo ahora mismo profundizando, ¿no? Claro, claro, es que yo también me veo en una tesitura de que yo no me veo experta en nada. Claro, Entonces, vale, yo lo nadie estoy lo somos. atravesando y yo lo estoy tratando con mi terapeuta y bueno, y estamos haciendo un trabajo, ¿no? Pero no le ponemos nombre como lo has puesto tú, ni vamos paso por paso, porque quizás yo uno de los puntos que has dicho no lo he sentido, entonces ese punto no se trabaja. Entonces está muy bien que se haga un resumen y bien explicado de todos los pasos y todo aquello que te puedas encontrar, ¿no? Porque al final es la forma en que todos nos podemos sentir identificados, al menos en algún punto. Seguro que alguien se ha sentido identificado, quizá no en todos, pero vamos, yo en la mayoría. Claro, y la idea es que cada uno luego se haga sus propias herramientas, ¿no? Pero sí es interesante lo que dices tú, ¿no? Como de ver, yo creo que sí que hay una estructura en el patrón que compartimos. Ujú, Entonces, a partir de ahí decir, vale, pues yo le añadiría esto, o esto yo lo trabajo de otra manera. Pero vamos, la clave para mí y lo que me ha hecho realmente venir, porque yo vuelvo a decir, llevo muy poco tiempo, hay personas que saben mucho más de esto, que lo han atravesado de otras maneras durante mucho más tiempo, yo me siento como una especie de bebé anarquista relacional, ¿no? Es que compartamos, porque Eso es. compartir es lo que nos hace, sobre todo, es ensanchar el mundo. O sea, yo creo que lo que estás haciendo tú con tus cadenas de podcast es ensanchar este mundo y que otras personas que a lo mejor están en monogamia los escuchen y que digan,
como a mí me pasó con el libro de Brigitte, ¿no? O sea, como hay otras fórmulas. A mí eso me parece muy importante. Ujú. O sea, pensar que no solamente tenemos que ser pareja monógama para tener amor en nuestras vidas, ¿no? Claro. Sí, sí. Y lo que nosotros estamos viviendo está cada vez más visibilizado. La verdad es que últimamente hay más artículos, más libros. Y bueno, pues poco a poco, a mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, generaciones como las de mis hijas sepan desde el principio que esto está ahí. Claro. Sí, sí. Que no hagan esa monogamia precoz, ¿no? Eso es, sí. Sí, sí. Pero bueno, en su caso ya tendrían a mamá ahí para decirles, no, por Sí, favor, hay otros tipos de... sí, sí. Sí, Y no pero bueno, solamente que se lo digo, sino que lo ven, ¿no? Me ven claro, cómo vivo mi vida y entonces ven que es muy distinta. claro. Qué bien. Pues nada, María, nos vamos a ir despidiendo. Este Claro. podcast ha sido un poquito más largo de lo normal, pero necesario. Es decir, Ujú. no se podía cortar. Y quiero agradecerte muchísimo todo el trabajo que acabas de decir por aquí, es decir, de poner un poco en voz. Y muchas gracias, de hecho, por contactarme en su día, que fue maravilloso conectar contigo. Y nada, que estamos en contacto y sigue, por favor, sigue haciendo estas cosas, sigue divulgando. Y muchas gracias. Gracias a ti. Que vaya muy bien.